Mucho que un día como hoy sumándose a esta riqueza de ambiente que nuestro Dios ha inspirado en el orden del culto en nuestro hermano Toniel, a mí me gustaría insistir en el asunto, hermanos y hermanas, de que los hijos y las hijas que estamos aquí con defectos, con virtudes, con limitaciones, con aciertos en nuestras familias, en nuestras madres, en nuestros padres y en nosotros mismos, nosotros sigamos pensando un poco en el asunto de las maneras en que Dios se ha hecho y se sigue haciendo presente en nuestra vida a través de la figura materna. Y yo pensaba en estos días en varias cosas y quiero compartir con ustedes 3 pensamientos muy sencillos que de alguna manera se me antoja pensar que están también conectados entre sí. Yo pensaba en estos días un poco en esa línea también de mencionar los nombres de las madres de nuestra iglesia, de algunas de ellas, porque el tiempo no da para todas. Pero yo no he podido evitar en estos días el pensar en la alegría de doña Migdalia, la mamá de Eric, de Maribel, la mamá de Noeli, de Carmen, la mamá de Jorge, de Nidia, la mamá de Gerardo, Esteban, de Evelyn, la mamá de Juan Euray, de Rebeca, la mamá de David, no he dejado de pensar en estos días en la alegría de estas madres. Y las menciono a ellas como podría mencionar tantas otras, pero las menciono a ellas porque son madres que ven a sus hijos en estos días graduándose de escuela superior, camino a la universidad. En la alegría de Becky y de la abuela y de la familia al recibir la noticia de que su hija, su Linet, después de un tropiezo que nos hizo llorar junto a ella cuando el año pasado no fue aceptada en la escuela de farmacia del recinto de ciencias médicas, optó por seguir luchando. Y hace 2 semanas me llamó, empuñando en sus manos la carta que la certificaba como aceptada en la Escuela de Farmacia de la Universidad de Puerto Rico. Y yo sé que esto ustedes lo saben, yo no pretendo decir nada nuevo en la mañana de hoy, pero yo necesito decir en esta mañana que es que nadie se ha sabido gozar nuestros triunfos como nuestra madre.
Nadie ha celebrado nuestros triunfos. Usted si quiere, búsquele la vuelta que usted quiera. A mí no me va a convencer. Nadie se ha gozado un triunfo de un hijo como la madre que parió a uno. Tienen permiso para reírse por esto que voy a decir ahora. Pero para mí fue una tarde, un día y una tarde aciaga, oscura, gris. Yo acababa de salir del 6º grado y entraba a comenzar mis estudios en una escuela privada aquí en Bayamón, de la que me siento enormemente orgulloso de ser parte de su tradición y de su historia, y que ayer me tocó la triste tarea de despedir y de hablar en el momento final de la partida de uno de mis grandes maestros en el colegio, el hermano Eugenio La Paz. Pero allí, entrando en el 7º grado, hermanos y hermanas, mi primer examen, el primero, fue un examen de ciencias. Y yo no sé si era la cuestión de la metodología, la cuestión del estudio, la cosa fue, y perdónenme el adverbio tan fuerte que voy a usar, pero yo me colgué asquerosamente. Así que por aquello de que siempre hay alguna vez en la vida que algo pasa, para que sepan que yo, ¿verdad? Que yo también me colgué. Y yo recuerdo, hermanos y hermanas, que yo sentía que el mundo se me iba a caer. Decía, Dios mío, en casa, Dios, yo voy a llegar con esta nota, qué vergüenza, porque yo siempre tenía como ese orgullo, ¿verdad?, del asunto de hacer las cosas bien en la escuela. Bueno, tampoco soy un ángel, ¿verdad? Yo nunca les he mentido. Yo lo que quiero decirle a ustedes es que ese asunto de Dios y de la maternidad, yo siempre recuerdo que yo llamé, yo casi me la juego diciendo que el teléfono de la escuela de mi mamá era el 785-3414. Una cosa así, ¿verdad que sí? Casi me la juego de que ese era el teléfono de la escuela Tomás Yungay. Yo no podía esperar que mami llegara a casa. Y yo la llamé. Yo lo que les quiero decir, hermanos y hermanas, es que uno de mis, y si eso está ahí registrado en mi memoria es por alguna razón. Yo no puedo olvidar el grado de coraje, de furia que yo sentía porque había salido mal en aquel examen, ¿verdad? De frustración conmigo mismo. Y yo lo que les quiero decir, hermanos y hermanas, es que cuando yo llamé a mi mamá y yo le dije lo que me pasaba, porque en casa era más fácil decírselo primero a mami ya yo entiendo por qué mis hijos van primero a decirle las cosas a Frances que donde mí. Que hijo de gato, gatito. Y yo no tengo manera, pero esto es más tratando de evocar en ustedes algún recuerdo también propio. Yo no tengo manera de explicarles a ustedes
cómo literalmente, yo no me acuerdo de lo que mami me dijo. Miren lo que les quiero decir. Yo no me acuerdo de lo que mami me dijo. Me pasa muchas veces como lo que les he dicho del olor de mi mamá. Yo tengo memoria del olor de mami cuando yo era niño. Yo no recuerdo lo que mami me dijo, pero yo sé que el tono de la voz de mami, no hay otra manera de describirlo, hermanos y hermanas, que no sea diciéndoles a ustedes que en medio de aquella experiencia para un muchachito adolescente, preadolescente que estaba ahí en un cambio, en una transición, como la voz de mi mamá literalmente me pastoreó. Y yo quisiera que todos los hijos que estuviéramos aquí le demos gracias a Dios por las muchas veces que la voz o la presencia de nuestra madre nos ha apacentado. ¿Alguien dice amén conmigo? Que Dios nos ha pastoreado y apacentado a través de nuestras madres. Y lo tercero que quiero decir, ¿verdad? Porque hoy no estamos para otra cosa, es tiene que ver con estos 20 y pico de años de vida ministerial que llevo. Y una de las experiencias que más a mí me siguen y me persiguen son las veces en que he estado a solas hablando con alguna mujer que es madre. Particularmente cuando ya están en ciertas etapas de la vida más maduras. Y esto que voy a decir posiblemente no es muy simpático para nosotros los hijos. Aquí sí que no voy a decir nombres, no voy a aludir a nadie en particular, que han sido muchas las veces. En algunos casos más, y en algunos casos menos, con grados de intensidad variados. Pero yo me imagino que a alguno o a muchos de ustedes le tiene que haber pasado lo que en el ministerio pastoral me ha pasado a mí. ¿Usted ha escuchado a una madre hablando sobre sus hijos? Y habla con esta devoción, habla con este rostro que se le ilumina. Que de repente parece que en el rostro de una mujer es posible que se reúnan en su rostro y en el tono de su voz, que allí se reúnan todas las alegrías, que se reúnan todas las satisfacciones. Pero ahí mismito en la conversación salga un dejo, una nota, de tristeza, de nostalgia, y lo más que me ha conmocionado en esas conversaciones es cuando sale una nota que casi parece rayar en el remordimiento propio, en la autoculpa, la autoacusación. Porque ese hijo o esa hija de la que estamos, de repente la conversación llega
en varios aspectos de su vida o en un aspecto de su vida. Esto le tiene que haber pasado a muchos de ustedes. Ese hijo o esa hija que es objeto de su conversación en ese momento, hay asuntos o hay características en la vida de ese hijo o de esa hija que se alejan de lo que ella hubiera deseado. O más aún, perdónenme la honestidad, que se aleja de aquello para lo cual ella siente que ella trabajó. Muchas veces, hermanos y hermanas, muchas veces. Siempre que las oigo hablar, y eso no se confiesa, es que eso casi como que se deja escapar en la conversación, ¿verdad? Siempre en esos momentos en que estoy oyendo a alguna madre en esa pugna emocional y espiritual, siempre me he preguntado, ¿habrá algún asunto en el que mami tenga que decir lo mismo de mí? Me imagino que por pudor y por temor nunca se lo he preguntado. Y no creo que tenga el valor de preguntárselo tampoco. Y a donde quiero llegar con esto, hermanos y hermanas, es que siempre, con esto termino, siempre en esas conversaciones, lo más increíble es que siempre llegamos al mismo resultado. Que no importa cuánto uno, para incluirme ahora, cuánto uno en algunos aspectos de la vida de uno, del comportamiento de uno, de la forma de ser de uno, de las cosas que uno haya hecho en la vida, se hayan alejado o se alejen de lo que es el ideal, de lo que esa madre entiende, que aspiró para trabajar, para que ese hijo o esa hija fuera. Mi homenaje en esta mañana a las madres es que no ha habido una sola que al final de la jornada en esa conversación y demostrado con el testimonio de su vida, no importa cuánto ese hijo o esa hija se haya alejado de aquello para lo cual ella siente que se esforzó y trabajó para que el resultado fuese otro. La decisión y la voluntad siempre han estado claras, que no importa cuál sea el saldo de esa reflexión, a todas las madres que me he encontrado en ese filo, en algún momento de la vida, siempre terminan estando incondicionalmente paradas en el mismo lugar para seguir amando, para seguir acogiendo, para seguir alimentando, para seguir nutriendo, para seguir velando, para seguir desvelando, para seguir en vigilia por ese hijo o esa hija. Yo lo único que estoy diciendo con eso es que le doy gracias a Dios por esas mujeres que no importa qué, con una voluntad que a veces escapa al entendimiento mío y con una fuerza de voluntad que yo no puedo entender del todo,
Gracias porque siempre han estado dispuestas a mantenerse en la raya teniendo fe en sus hijos y en sus hijas. Porque me imagino que también así lo han hecho conmigo y lo han hecho con muchos y con muchas. No quiero ser petulante ni cosa parecida, pero le doy gracias a Dios. Porque no me pudieron tocar. No me pudieron tocar. No me han podido tocar mejores mujeres a mi lado que la madre que tengo, de la mujer con la que me casé, de las hermanas que tengo, de las abuelas que tuve, de la madre de mi esposa, es abuela también de mis hijos, de la hermana de mi esposa, es la tía de mis hijos también. Y de la abuela de mi esposa que todavía nos queda viva, que hasta esa ha dejado su marca de bien en la vida mía y en la vida de mis hijos. No está de más, no está de más. Aún acudiendo al cliché de que no es necesario que llegue el Día de las Madres para que hagamos esto. Pero ya que está ahí, ¿verdad?, en el calendario, pues úselo para algo constructivo. No está de más que, siendo la culminación de nuestro culto un acto memorial, no está de más que hagamos memoria de las mujeres que Dios ha puesto en la vida nuestra y que de alguna manera, en algún momento, han sido esa manifestación concreta de la presencia de Dios en nuestra vida. Y los que estamos en la iglesia, se nos agotan las excusas para no buscar, porque mire que la iglesia nos ha dado ángeles disfrazados de mujeres. Desde doña Iris Pollock, que me cuidó en el nursery de la calle Comerío en algún momento, pasando por Mrs. Cesario, que es abuela de una joven que está aquí en esta mañana, hasta todas ustedes que en esta iglesia han sido todo lo que han sido para mí en estos 12 años y pico que Dios me ha regalado para estar con ustedes. Así que a los que estamos aquí, hagamos memoria de todas las veces que el soplo del Espíritu de Dios se ha hecho presente en nuestra vida a través de nuestras madres. Y de las mujeres que, como ellas, Dios nos ha regalado en el camino de nuestra vida. Felicidades a todas. Que Dios me las bendiga.